Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina y el día de hoy les traigo 10 consejos para estudiantes. Tengo la idea de este video en mi cabeza hace varios meses. De hecho, los que me siguen hace rato saben que tengo una lista de reproducción que se llama Mis carreras y consejos para estudiantes. Y si bien he hablado varias veces de mis carreras, nunca hasta ahora había hecho un video con consejos para estudiantes. Quería hacer este video específicamente en este momento del año porque me parece que muchos pueden estar por comenzar una carrera y quizás necesiten escuchar todo lo que voy a decir, o quizás hay algunos que no están próximos a empezar su carrera, pero sí están barajando la posibilidad de qué estudiar, dónde estudiar y demás. Espero que este video les pueda servir a todos, así que bueno, empecemos. No elijas tu carrera solamente por lo que te gustaría estudiar, sino por aquello en lo que te gustaría trabajar. Tu carrera va a durar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. En cambio, tu trabajo va a ser para toda la vida. Obviamente para toda la vida es muy relativo porque sabemos que la vida cambia y nosotros cambiamos, pero en general uno cuando elige su carrera lo elige pensando en un trabajo para toda la vida. Así que acá lo más importante desde mi punto de vista es que cuando elijas tu carrera no pienses tanto en aquello que te gustaría estudiar, sino en aquello a lo que te gustaría trabajar. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que sos una persona a la que le encanta la historia. En la escuela, historia era tu materia favorita, te encantaban las clases de los profesores, te gustaba investigar por fuera de la escuela y cuando llega el momento de elegir tu carrera decís, bueno, perfecto, en la escuela me iba bien en historia, disfrutaba estudiar historia, así que voy a estudiar historia, voy a hacer el profesorado en historia. Te encantan los temas, te encantan las materias específicas, así que vas adelante con eso. El tema está en que para mí, para elegir la carrera, es clave que no solamente pienses en lo que te gustaría estudiar, sino en lo que te gustaría trabajar. Entonces, al margen de que te guste la historia, vos tenés que pensar si te gusta el trabajo de profesor. Lo mejor que puedes hacer es informarte, hablar con personas que se dediquen a la docencia y te cuenten cuál es la realidad en el campo de batalla. Entonces, el trabajo de profesor es un trabajo que implica que vos puedas y sepas relacionarte con muchas personas distintas, porque te vas a relacionar con tus alumnos, con preceptores, con directivos, con otros docentes. Implica también que tengas una capacidad de comunicación y de elocuencia muy grande. No pienso que pueda resultar nada bien si sos una persona muy tímida o muy introspectiva. No digo que no, pero puede ser que cueste mucho más romper como esa barrera. El trabajo de profesor es un trabajo que implica movimiento y me refiero a que es muy difícil que puedas conseguir todas tus horas de historia en una única escuela. Entonces, lo más factible es que tomes, 4 horas acá, 4 horas allá, 4 horas allá, 4 horas allá. Entonces, eso va a implicar que vos te muevas constantemente a lo largo de la mañana o de los días. Si vos pensás que tu trabajo ideal sería, por ejemplo, un trabajo de oficina en el que sabés que vos ingresás a las 8 de la mañana, te vas a las 5 de la tarde y trabajás de tal hora a tal hora con un descanso de 1 hora en el medio para poder comer y que implica un trabajo autónomo, pongamos, porque vas a estar enfrente de una computadora, no elijas el trabajo de profesor de historia y la carrera de historia porque no te va a brindar eso. Para evitar una mala elección o achicar el margen de error, yo te sugiero que te hagas las siguientes preguntas. ¿Te ves trabajando en una oficina, al aire libre, en un consultorio, en un aula? ¿Te ves trabajando en relación de dependencia para otro? ¿Te ves trabajando solo? ¿Te ves trabajando como emprendedor? ¿Cómo es ese trabajo que vos soñás? Una vez que tenés la respuesta a todas estas preguntas, tenés que fijarte cuáles son las carreras que a vos te gustaría realizar y que te van a implicar hacer ese trabajo el día de mañana. Algo que quiero aclarar es que hay veces que muchas carreras nos pueden llevar al mismo destino. Por ejemplo, supongamos que tu gran sueño es trabajar en una editorial. Bueno, para trabajar en una editorial hay muchas carreras que te pueden llevar ahí.
Por ejemplo, la carrera de letras, la carrera de edición, la carrera de comunicación social, la carrera de ilustrador, la carrera de corrector de estilo, la carrera de redactor. No es lo mismo hacer tu carrera presencial que hacer tu carrera virtual. Yo pasé por las dos experiencias en distintos momentos de mi vida. No hay una que sea mejor que la otra, pero sí quiero decirles cuáles son a grandes rasgos los pros y los contras de cada uno y qué es lo que aconsejaría yo de acuerdo al tipo de estudiantes que sean. Desde mi punto de vista, uno de los rasgos más positivos de la educación presencial tiene que ver con el acompañamiento y el intercambio. En cierta forma, al estudiar presencial, vos vas a sentir que hay una red de contención hacia vos. Te vas a sentir acompañado por tus profesores, vas a sentir muchísimo más compañerismo por parte de tus compañeros. Hay ahí una red interpersonal muy interesante que te va a servir de apoyo y sobre todo de motor en muchas ocasiones. Esto no ocurre con la educación virtual porque el tinte que al menos yo noté en la educación virtual es la soledad. Si bien es cierto que se hace un esfuerzo por hacer reuniones por Meet, reuniones por Zoom, incentivar el intercambio en foros o que los propios alumnos hagan grupos de WhatsApp, la realidad es que ese intercambio se vuelve muy asincrónico y también muy frío porque está mediado por una pantalla. La educación presencial, a menos que tu facultad sea a la vuelta de tu casa, va a implicar que vos viajes y eso va a llevar mucho tiempo. Por eso, si sos una persona con los horarios muy ajustados o vivís muy lejos de la facultad, quizás lo mejor sea que consideres una versión virtual, porque en lo virtual te estarías ahorrando todos los viajes y todo el tiempo que eso implica, que de verdad a veces suele ser mucho. Otra de las ventajas de la educación presencial es que no requiere de un gran despliegue tecnológico. Obviamente sería bueno que tengas un celular con el que puedas mantenerte en contacto con tus compañeros o con los avisos de la facultad y que tengas una computadora que te pueda agilizar y hacer mucho más ameno al momento de hacer trabajos en Word, Excel o PowerPoint, pero no es tan necesario como en el caso de lo virtual, que claro, la comunicación se fundamenta justamente en ese gran despliegue tecnológico. Y con esto me refiero a que si tenés una computadora muy viejita, que es muy lenta, todo se te puede entorpecer mucho más y cada cosa o cada actividad te va a llevar mucho más tiempo. Entonces, sí o sí, la educación virtual está esperando del alumno que ya tenga ciertas herramientas y herramientas en buenas condiciones para poder agilizar la cursada. Y el último aspecto que quiero contrastar entre la educación presencial y la educación virtual tiene que ver con la gestión de los tiempos. Y ver esto como algo positivo o negativo va a depender de cada persona. La educación presencial se caracteriza porque te ponen los tiempos. En cierta forma hay un cronograma que se debe cumplir y ya sea de parte de los docentes o de tus compañeros, vos vas a tener el constante recordatorio de cuáles son las actividades que tenés que realizar y en cuánto tiempo. En el caso de lo virtual también hay un cronograma, hay ciertas actividades que deben ser realizadas en cierto tiempo, pero en cierta forma vos sos el que tiene que autogestionarse para cumplir con eso. No vas a tener el constante recordatorio que quizás sí hay desde lo presencial, en donde aparece esto, ¿no? De, bueno, tal semana tenemos que hacer tal cosa, tal otra tenemos que hacer tal otra. En lo virtual es como que ese recordatorio constante no suele estar presente, entonces implica que vos seas mucho más autogestivo y organizado. Mi consejo sería que si están por hacer una carrera por primera vez, intenten que sea de forma presencial. Por el contrario, si ya tienen una carrera previa o avanzaron bastante en una carrera de forma presencial y ahora quieren intentar con una virtual, eso va a funcionar muchísimo mejor. Presta atención a tu espacio de estudio. Si bien es cierto que muchas veces terminamos estudiando en condiciones que no son favorecedoras para el aprendizaje, como por ejemplo leer en el tren o estudiar en una cafetería con pleno ruido, hay ciertas condiciones que estaría bueno que tengamos en cuenta para preparar nuestro espacio de estudio. La primera de ellas tiene que ver con la iluminación.
Lo que se aconseja es que la iluminación sea natural, que provenga de la luz del sol y no hacernos sombra, o sea, permitir que la luz ingrese por la ventana y evitar taparnos, por ejemplo, mientras estamos escribiendo o con nuestro propio cuerpo. La siguiente tiene que ver con la temperatura. En nuestro espacio de estudio no tenemos que padecer calor y tampoco tenemos que padecer frío. También debemos evitar la presencia de sonidos que nos puedan distraer, como por ejemplo la televisión o la radio. Nuestro espacio de estudio tiene que ser cómodo. Tenemos que contar con una mesa o con un escritorio en donde no tengamos que estar tan encorvados, donde podamos mantener una posición erguida, una silla que nos permita mantener las piernas a 90 grados con los pies apoyados en el piso y un respaldo que nos permita apoyar la espalda detrás. En el caso de estudiar con la computadora es importante que la pantalla quede alineada con nuestra vista y que no quede por debajo. Y la última tiene que ver con el orden. Es muy importante que nuestro espacio de estudio esté limpio y ordenado, porque les garantizo que no es lo mismo estudiar en medio de un despelote a estudiar en un escritorio o en una mesa en donde todo esté acomodado y esté todo limpio. Estas serían las condiciones ideales de estudio, pero quiero decir ideales en realidad porque va a depender de la persona. Por ejemplo, a mí me encanta el silencio para estudiar, pero sé que hay personas que no pueden estudiar si no están escuchando música, y eso también es respetable. En el caso de que ustedes consideren que estas sean las condiciones ideales de estudio y que no lo pueden lograr, no se frustren. Simplemente intenten que funcione. Intenten ver cuáles espacios con los que cuentan serían beneficiosos para el estudio. Pueden ir a la casa de sus abuelos, pueden ir a la biblioteca, pueden hacer como yo, que se terminaban yendo a un patio de comidas pidiéndose algo y así. Presta atención a tu tiempo de estudio. Y con esto quiero hacer hincapié en dos cosas. Por un lado, a la franja horaria y por otro lado, a la cantidad de horas de estudio. Con respecto a la franja horaria, tené presente en qué momento te sentís con mejor energía para realizar ciertas actividades. Teniendo en cuenta que podés dividir tu día en mañana, tarde y noche, pensá en qué momento vos te sentís mejor para estudiar. Yo soy de esas personas que funcionan para todo lo que es intelectual mucho mejor a la mañana, porque estoy más fresca, estoy con más energía, me siento muy bien. Entonces, yo intentaba siempre estudiar por la mañana. Eso no implicaba que por la tarde no hiciera nada o por la noche no hiciera nada, pero sí intentaba que la mayor dificultad siempre estuviese enfocada a la mañana. Después por la tarde sí podía hacer algunos repasos y por la noche como darle forma, por ejemplo, a trabajos como monografías o parciales domiciliarios. Pero en realidad yo me daba cuenta de que para ciertas actividades funcionaba mejor o a la mañana, o a la tarde, o a la noche, y así me iba organizando. Por otro lado, tengan presente las horas de estudio, no solamente en la cantidad de horas de estudio, sino también en el tiempo de descanso. No se olviden de descansar, es muy importante que aprendan a descansar, porque descansar no es perder el tiempo, descansar es oxigenar el cerebro y tener energía nueva para poder volver a empezar. Si no saben cómo regular el tiempo entre estudio y descanso, pueden ir probando con distintos métodos. Por ejemplo, uno de los que yo utilicé en la maestría fue el método Pomodoro. El método Pomodoro consiste en tener 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso. 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso. 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso y luego 25 minutos de estudio y 15 minutos de descanso. Hay muchas personas que cuestionan el método, pero bueno, pueden ir probándolo a ver si les funciona o no les funciona. Quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de continuar para contarles que si les gusta el contenido de mi canal no olviden suscribirse y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Encontrá tu método de estudio. Existen muchas formas y muchas técnicas para estudiar. Hay personas a las que les sirve estudiar bajo presión y a último momento y a otras no. Hay personas a las que les gusta estudiar directamente desde el apunte, haciéndose subrayados, resaltados o poniéndose palabras o frases claves al costado de cada párrafo y otras que necesitan
exteriorizar, ¿no? Sacar esa información de ahí y volcarla con sus propias palabras en resúmenes, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos o hasta ilustraciones. Hay personas que escriben todo a mano en papel, otras que prefieren tipear en la computadora y otras que quieren como el término medio entre las ventajas de la tecnología y las ventajas de lo manuscrito y se compran una tablet y toman nota y resumen de forma manuscrita pero en digital. Hay quienes se hacen fichas de estudios, hay personas que repasan explicándose en voz alta a sí mismos los temas o haciendo un simulacro e intentando explicárselo a otra persona. Entre todas estas opciones y muchas más que hay, ustedes tienen que encontrar cuál es el método de estudio ideal para ustedes. Si no tienen idea de por dónde empezar, lo ideal sería que tengan en cuenta qué fue lo que les funcionó previamente. Ustedes en el secundario, ¿qué método de estudio aplicaban? ¿O les gustaba hacer resúmenes? ¿Les gustaba hacer mapas conceptuales? Bueno, si eso les funcionaba en el secundario, intenten aplicarlo también a la facultad. Si ven que no funciona o que en eso fallan, ahí tienen que estar constantemente a prueba y error. Cada vez que apliquen algo, a continuación reflexionen si les funcionó o no les funcionó. Y si no les funcionó, fíjense por qué pudo haber sido. Qué sé yo, pudo haber sido porque no le dedicaron el suficiente tiempo, o porque el resumen quedó incompleto, o porque quizás no retienen tanto la información si la tipean en la computadora. No existe un único método que funcione para todos, así que les aconsejo que comiencen esa búsqueda hasta encontrar el de ustedes. No te olvides de cuidarte. Sé que suena súper básico que lo diga, pero a veces olvidamos de cuál es la jerarquía de las cosas y terminamos poniendo el estudio por delante de todas las cosas, cuando en realidad lo que tiene que estar por delante de todas las cosas siempre tenemos que ser nosotros mismos. No dejen de alimentarse de forma sana y saludable. No dejen de descansar adecuadamente. No dejen de entrenar o de hacer deporte. No dejen su vida por el estudio. Cuando terminen la carrera se va a terminar y lo único que van a quedar son ustedes con todo lo que aprendieron. Y si ustedes están destrozados, eso no va a funcionar. Por favor, pongan las cosas en perspectiva. No deja de ser un parcial, no deja de ser un final, no deja de ser un trabajo práctico. No dejen su vida y su salud por un parcial, por un final y por un trabajo práctico. No digo que no se esfuercen, pero no pongan el estudio por encima de su salud y de ustedes mismos. No esperen a estar recibidos para empezar a ejercer. Esto, por favor, tómenlo con pinzas. Obviamente se sobreentiende que en muchas carreras, como en abogacía, en medicina, en nutrición, se necesita de una matrícula para ejercer, así que, por favor, tómenlo con pinzas. Esto es aplicable, pero no a todas las carreras. Pero lo que sí les aconsejo es que cuando estén avanzados en la carrera, intenten encontrar un trabajo que se vincule a lo suyo. Por ejemplo, si están estudiando para ser profesores, sería bueno que empiecen a dar clases particulares. O si están estudiando diseño gráfico, que intenten tomar pequeñitos trabajos, por ejemplo, para sus familiares o sus amigos, en torno a diseño de tatuajes, diseño de logos o lo que necesiten. Empezar de a poquito como a empaparse de lo que va a ser el trabajo en la cancha. No te olvides de disfrutar. Sé que la carrera es una responsabilidad que asumimos y que muchas veces la tomamos como una carga, porque bueno, es algo que lógicamente lo estamos haciendo porque queremos que nos vaya bien, porque queremos aprobar, porque queremos recibirnos, pero muchas veces nos olvidamos de disfrutar del día a día, del hecho de poder agradecer que estamos estudiando una carrera, de poder agradecer el contacto con nuestros compañeros que el día de mañana van a ser nuestros colegas, del hecho de poder aprender en torno a lo que nos gusta. Claro que lo vemos como una obligación, pero qué interesante sería que hagamos el ejercicio de verlo como un disfrute. Estudia para aprender, no para aprobar. Tienen que estudiar no por aprobar
o por obtener la nota más alta por el simple hecho de querer la nota más alta, sino por el hecho de aprender y de sentir que esa nota que obtengan refleja lo que ustedes saben. Incluso, por favor, relativicemos esto. Hay muchas veces que la nota no refleja todo lo que aprendimos y eso no tiene por qué ponernos mal. Lo que importa al fin y al cabo es lo que vos te lleves de cada materia y de tu carrera, no la nota que tengas y no simplemente que la hayas aprobado. Lleva tu carrera a donde quieras. Este último punto se relaciona con lo que hablábamos al comienzo del video y tiene que ver con que muchas veces elegimos nuestra carrera en base al campo laboral que nos ofrece. Sin embargo, a medida que avanzamos en la carrera o nos empezamos a conocer mucho más, nos damos cuenta de que no era ese para el lado que queríamos ir. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en la carrera de letras, más o menos a la mitad de la cursada, recuerdo que el trabajo de mis sueños era ser correctora en una editorial. Y no es que no me guste el trabajo de corrección, porque de hecho lo hago, pero ese no es ya el trabajo de mis sueños. Cuando yo terminé la carrera, ese ya había dejado de ser el trabajo de mis sueños. Yo quería un trabajo que me llevara a crecer, a aprender, a seguir evolucionando como persona y como profesional. Así que lo que terminé haciendo con mi carrera, que fue lo menos pensado, fue dedicarme a la docencia, que me encanta, fue dedicarme a todo lo que tiene que ver con el trabajo de community manager, que me encanta, y sobre todo con la divulgación. Hoy en día considero que lo que yo más quiero es dedicarme a la divulgación. Eso no estaba pautado en el campo laboral de mi carrera y sin embargo yo sentía y yo quería llevar mi carrera y mis conocimientos a mis trabajos actuales. Lo que les aconsejo entonces es que si no vibran con el campo laboral de su carrera, pero efectivamente les gusta su carrera, no se rindan y generen un nuevo espacio para que su carrera pueda estar donde ustedes quieren que esté. Lleven a su carrera donde quieran. Bueno, eternos lectores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video con 10 consejos para estudiantes. Si se quedaron hasta el final, no se olviden de darle like, de compartir y si les gusta el contenido de mi canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo video. Por otro lado, quiero aclarar que no quiero desanimar a nadie y que no tienen que tomar lo que acabo de decir como una verdad absoluta. De hecho, los incentivo a todos a que comenten qué consejos agregarían, qué consejos de los que yo dije ustedes quitarían. Y la idea es justamente entablar un diálogo para que podamos generar un debate entre todos. Sé que muchos están por comenzar o por reanudar nuevamente sus estudios, así que espero en mayor o menor medida haberles ayudado en algo. Siempre es un placer para mí brindarles mi conocimiento, no solo en torno a los temas que efectivamente me competen, como son la literatura, sino también en torno a estas experiencias que uno tiene. Así que si un poco de toda esa experiencia vivida en torno al aprendizaje les puede servir, bienvenido sea. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos la próxima. Chao.